tal? Mi nombre es José Mario Sale, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de dos expertos técnicos en cuestiones económicas, energéticas. Estoy con el ingeniero César Gutiérrez. El ingeniero César Gutiérrez ha sido presidente de Salud y de Petroperú, es un exitoso funcionario público. Y también estoy con el exministro, excongresista Guido Penano. También Guido ejerce el periodismo económico. Es un, bueno, muy conocido, digamos, por muchas personas que están al tanto de las noticias económicas, y él ha sido también uno de los arquitectos de la política de ajuste económico que se realizó en Perú. De hecho, las últimas conversaciones que hemos tenido con ambos giraron alrededor de hacer un análisis comparado entre lo que ocurrió en Perú a inicios de los 90 durante el gobierno del señor Fujimori, y lo que está ocurriendo ahora en Argentina con el gobierno del señor Milei, estas primeras medidas, para saber qué tal le va a ir en base a la experiencia peruana, ¿no? Pues, digamos, hay que tomar en cuenta que hay ciertas cuestiones en las que hay que contemplar variaciones, ¿no? Digamos, el tamaño del país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver qué tal fue en Perú y qué podemos aprender de la experiencia peruana aquí en Argentina. Bien, gracias a ambos por estar hoy día presentes en esta conversación. La primera pregunta me gustaría hacerse al ingeniero Gutiérrez. La gran noticia del día de hoy ha sido el tema de la suba de la gasolina, la nafta. Eh, Prácticamente el precio se ha triplicado. Estamos hablando de que uno llenaba el tanque aproximadamente con Super, que es la gasolina más barata, a unos 13.000, 14.000 pesos, y ahora está casi bordeando los 50.000 y un poco más, tal vez, dependiendo del grifo. De hecho, el día de ayer en YPF habían una cola muy larga de vehículos que no podían llenar el tanque porque no habían precios. ¿Qué podemos esperar con respecto concretamente a este tema, que es un tema que usted lo conoce muy bien, dada su especialidad? Sí, José Mario, buenas noches, Guido. Mira, yo he visto los precios de día y me lo has comentado tú también en pesos por litro. Y al cambio oficial lo he convertido en dólares por galón para hacer comparables con peruanos, porque allá en Argentina hay una comunidad muy grande. He estado viendo las estadísticas, hay cerca de 200.000 peruanos en Argentina. Y ellos, por supuesto, tienen una relación con Perú y quieren saber qué expectativas les espera allá, ¿no? Cuando yo convierto el precio en pesos por litro a dólares por galón para comparar con el Perú, que acá se vende en dólares por galón, aproximadamente el precio que hoy día tienen hay que subirlo 86% más. El precio peruano es un precio internacional, o sea, muy similar al chileno, que tiene una misma política de precios de O combustible. sea, un litro de gasolina, ¿cuánto estaría más o menos en dólares? O sea, acá cuesta como $5.50 ¿El el litro o el litro, galón? el galón. Ya, En Argentina, el litro convertido a galón te sale $2.80, ¿no? $2.80. bien. Pero el verdadero precio está de alrededor de $5.50. Es un precio internacional, es un precio que se tiene en Perú, es un precio muy parecido al precio colombiano, que tiene la misma política, es muy parecido al precio chileno. Entonces estamos ahí en el orden del precio de los combustibles y habría que subir 86% más. Cosa que, de hecho, YPF, con sus socios que tiene, sobre todo Chevron, van a aspirar a un precio internacional. Y eso es un tema que les espera en el corto plazo. Ahora, tú justo, Guido, en unos minutos te va a comentar el tema del dólar. Ujú. Cuando sale el precio internacional, el dólar impacta en el precio de los combustibles. O sea, si el dólar sigue subiendo, que vamos a ver la posibilidad de nos explicar a Guido, eso va a impactar más aún. En el caso peruano, estamos hablando de un dólar estabilizado, pero en el caso argentino, si hay una subida del dólar, eso va a significar adicional al 85% que tiene un precio mayor. Pero yo diría, si estamos hablando de sinceramiento, que fue discurso político, falta 85% más de subir el precio de los combustibles, en particular la gasolina. Este sinceramiento, para poder darle paso a Guido, este sinceramiento, al parecer lo están haciendo por tramos. No quieren hacerlo, digamos, de una, que Claro, es algo que hemos venido conversando también durante esta semana con Guido y con usted, ingeniero, con respecto a si esto tiene que darse, digamos, de un solo golpe,
o el gradualismo, ¿no? Digamos que el tan denostado gradualismo que al menos a Macri no le funcionó. Claro, mira, Guido formó el primer gabinete que dio justamente el sinceramiento de precios en el Perú, que le llamaron paquetazo, le llamaron en el Perú, ¿no? Y el primer ministro que hizo el anuncio invocó a Dios, que Dios nos ayude. Pero digamos, el primer sinceramiento fue de los precios controlados de todo, por todo concepto. Y es más, si no mal no me acuerdo, Guido, el primer ministro anunció el precio de la gasolina que casi se quintuplicaba de un día para otro. Eso ocurrió. El sinceramiento de los combustibles, el sinceramiento de los productos de primera necesidad que están controlados se sinceraron el día uno. Otro tema fue el tema arancelario y otros correlatos que demoró más, pero en el caso de la distorsión de los precios relativos que le llaman, fue un solo acto. Y eso acá lo padecimos del primer día. Bien, gracias, ingeniero. Guido, el tema de la devaluación del peso ha pasado de 400 el tipo de cambio oficial a 800, 820. El dólar blue, el paralelo, hoy día estuvo en 990. Entonces podríamos decir que ya había una tendencia a la baja, porque empezó en 1050 y ha cerrado en 990. O sea, hay una tendencia a la baja en el blue, lo que podría ser visto, digamos, como una medida exitosa, dado que la brecha entre el oficial y el blue se ha cortado bastante. Pero mi pregunta es, y va en la línea de lo que mencionaba el ingeniero, este sinceramiento, digamos, de las tarifas, por ejemplo, de cuanto a la gasolina, eh, ¿por qué no se ha hecho de un solo golpe? Y esto, digamos, tiene que ver con una cuestión de prudencia con respecto a la variable social, tiene que ver con una cuestión de, no sé, intereses empresariales en juego. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué es lo que está detrás, concretamente, de esta devaluación? Que también creo lo hemos conversado y tú me habías comentado de que la devaluación no debió llegar al 800, sino debió ser más o menos a 1200 aproximadamente. ¿Por qué por qué ha sido hasta el 800? Uno, y dos, esto tiene que ver con intereses empresariales, la variable social, ¿cómo tú lo analizas? Y también en base a la experiencia peruana, que como mencionaba el ingeniero, tú has estado en primera línea durante la época que se hizo el ajuste en Perú. Bueno, en primer lugar, buenas noches César, un gusto estar compartiendo contigo. El punto central aquí es o haces el shock o haces el no shock. Y entonces, evidentemente, subir los precios a mitad o dos tercios de lo que debería ser, ya evidentemente te va demostrando que aquí hay una serie de temores, y yo creo que son temores políticos, ¿no? O sea, yo he estado siguiendo un poco las medidas que se están tomando en Argentina, y lamentablemente yo, si tuviera que escribir un artículo en este momento, el título que le pondría es Macri 2, ¿no? O sea, primero es la misma gente de Macri, y en segundo lugar veo que están haciendo más o menos sin grandes diferencias lo que hizo Macri 1, ¿no es cierto? O sea, no aplicar el desembalse necesario suficiente. Hay que hacer aquí lo que nosotros llamamos un overshooting, inclusive subir más de lo necesario. Mira la palabra que estoy usando, subir más de lo necesario. ¿Por qué? Porque si tú subes más de lo necesario, evidentemente en las siguientes semanas los precios comienzan a bajar, y eso genera una expectativa en el agente económico que dice, por fin esto funciona, porque ahora lo que tenemos es una serie sucesiva de programas que han sido todo fracaso. Y entonces la única manera que el equipo económico puede lograr legitimidad y cambiar las expectativas de la población, de los agentes económicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfectamente. Sí, perfecto, perfecto. Cambiar las expectativas de inflación de los agentes económicos es que pase lo que pasó, por ejemplo, el 9 de agosto del 90 en Lima, que al día siguiente del shock, las señoras del mercado llamaban al ministerio a preguntar, y dígame ahora, ¿a cuánto puedo vender mi lechuga? Y la otra señora preguntaba, ¿y a cuánto puedo vender mis lentejas en el mercado? Porque evidentemente has generado tal impacto, y eso es el shock. El shock es hacer reaccionar a la gente de que los precios dejaron de seguir subiendo continua y permanentemente. Cuando aplicas una estrategia gradual, nadie Pero realmente el shock te tiene que ver, compra.
Sí, el shock tiene Sí, que ver con liberalizar, digamos, el mercado, es decir, el precio claro, del mercado. Y en este caso, exacto. digamos, hay dos problemas. Uno es cuáles son los precios de mercado con una economía controlada con precios fijados. Y lo otro es el peso. O sea, todavía, digamos, no hay un tipo de cambio único. Se están manteniendo dos tipos de cambio. Entiendo que eso genera dificultades para lo que tú estás, digamos, Sin proponiendo, duda, ¿no? sin duda, claro que sí. Acá lo que hay que hacer es devaluar y dejar que funcione el mercado de dólares. En Argentina le tienen pánico porque dicen esto nos puede llevar a una situación de precios mayores, pero estás desembalsando, recién estás desembalsando. No se ha desembalsado con el gobierno anterior. Este gobierno es el que tiene que desembalsar y pasar la factura hacia atrás. Pero dentro de 6, 8 meses, 12 meses, pretender pasar la factura de que recién estamos desembalsando es un error político gigantesco, que es el error que cometió Macri y su equipo económico, que son los que están ahora con Milei. Eso es lo que esa es la parte que yo no llego a entender, ¿no? Es gente que le teme al desembalse, es gente que prefiere ir desembalsando de a poquitos. No existe el desembalse de a poquitos, porque entonces todos los agentes se reprograman y todos saben y todos rápidamente, porque son gente brillante, los agentes económicos no son tontos, los agentes brillantes, los agentes económicos dicen, ajá, vas a ir desembalsando así, voy a ir ajustando mis precios a una velocidad inclusive mayor. Y entonces no paras la inflación, no la detienes, no creas una expectativa de éxito del programa que estás aplicando. Ese es el problema central que yo veo con el gradualismo. Aquí no se puede aplicar gradualismo. Te lo he dicho varias veces a lo largo de la semana. Y lo que ustedes están haciendo, digo, el gobierno argentino está haciendo, es cayendo en la misma trampa que cayeron ellos mismos con Macri. Y eso es un error para mí. Por supuesto que es un error. Ahora, evidentemente, Sí. te lo dije el otro día. O sea, si estás enfermo y te dicen que tienen que operarte y después aparece un médico que te dice, no, con estas pastillitas te curo, la mayor parte de gente opta por las pastillitas porque le tienen miedo a la operación, a la cirugía, ¿no? Pero Antes acá de hay que hacer pasar, cirugía. con el ingeniero Gutiérrez a la segunda pregunta, el perfil de Caputo, ministro de Economía, es un financista, no es un especialista en Sí. macroeconomía. ¿Eso Bueno, das alguna señal? bueno, sí, claro. Ahora, la señal que yo estoy percibiendo desde acá, desde Lima, es que Milei no tenía equipo. Y eso es un tema gravísimo y es una enseñanza gigantesca. O sea, un gobierno que quiere cambiar las cosas, un gobierno que viene y pretende triunfar y cambiar las cosas, lo fundamental que tiene que tener es un equipo muy afiatado, suyo, para llevar adelante un programa. Acá lo que hay son lanzamientos de las ideas del señor Milei, pero veo que no tenía un equipo configurado, preparado y entrenado y habiendo hecho todo su homework, como dicen los gringos, de cómo hacer este ajuste. Y entonces está recurriendo a personas que no creen en el ajuste o que le tienen miedo al ajuste. Bien. Ingeniero Gutiérrez, se ha puesto fecha para el sinceramiento en las tarifas del transporte. Parece que va a ser en enero, 1 de enero. Se inicia el año con un tarifazo en materia de transporte. Eh, Más o menos la tarifa de transporte, tengo entendido, está bordeando en este momento entre 60 y 80 pesos, pero en realidad el costo debería ser, eh, entiendo, 500 o 600 o hasta 700. Es decir, hay una brecha muy grande. Creo que también eso lo podemos medir en base a las tarifas de los servicios públicos a nivel internacional. No sé si también hay, digamos, una suerte de tarifario en materia de transporte, digamos, interurbano, ¿no? Se viene el tarifazo en el tren, en el subte y los colectivos. ¿Esto cómo va a afectar tanto a los usuarios, personas individuales, como a los empresarios? Porque Mira, recordemos que no solamente es la gente que va, digamos, por el tren y el colectivo, sino también es el empresario que trae productos vía terrestre que le van a cargar el precio al consumidor final. mira, y hay dos cosas que recojo en el tema de Guido, ¿no? Porque en el transporte, en el caso argentino, tiene el transporte en el subte, que es eléctrico. La electricidad, en el caso argentino, está muy relacionado con el gas natural.
y el gas natural está relacionado con el dólar. Así funciona. Y en el caso de los combustibles líquidos, perdón, en el caso del el transporte urbano, está en base también en base al gas natural, que ese es dólar. O sea, si no sinceras dólar, vas a tener tarifas todavía subsidiadas en el caso del, digamos, del transporte. Y, y la electricidad, la tarifa eléctrica en Argentina, más o menos la quinta parte de lo que cuesta en un mercado competitivo. El Perú es un mercado muy competitivo en energía, ¿no? Porque acá las tarifas de electricidad se forman por competencia entre actores. Acá hay más o menos 7, 8 empresas en competencia, cada cual más grande. Y entonces el precio que se tiene acá, que es muy similar al chileno también, y es muy similar al brasileño, es un mercado de competencia entre actores y estamos hablando de un precio que tendría que quintuplicarse para sincerar. Eso que se quintuplica sería el transporte en el SUTE. Eso que sube el dólar sería en el transporte urbano que utiliza gas natural. Entonces, eso es un tema bien complicado, porque si ahora se ha duplicado el dólar oficial, eso se va a pasar inmediatamente al costo del transporte. O sea, si estamos hablando de sinceramiento del transporte, por lo menos por el sinceramiento del dólar oficial, ya debería duplicarse la tarifa del transporte. A Pero si ver, vamos a valores vamos a hacer, reales, estamos vamos a hablando hacer un mucho más grande. ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que Guido es ministro de Economía y usted es ministro de Energía. Y Guido me dice, bueno, hay que hacer el ajuste. Sí, Eh, claro. entonces, adiós subsidios a la energía. Y tenemos una cantidad importante de la población que utiliza el transporte público y también los empresarios. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso, ingeniero Gutiérrez? El ministro de Mire, Economía presiona para que corten los subsidios y usted sabe que se necesita el subsidio porque si no se viene una avalancha social. Es ya, decir, pero digamos, cuando hablamos de subsidios, perjudicas al operador privado, ¿no? Porque el operador privado en cierta forma dice, bueno, si no lo hace suyo el Estado, lo haré suyo yo, y si el Estado dice no debe haber subsidios, lo voy a asumir yo, entonces ahí no funciona. Pero hay tipo de subsidios, y en el Perú existe un subsidio desde el año 2001 que se llama un subsidio cruzado. Digamos, el consumidor intensivo con mayor capacidad adquisitiva se le recarga la tarifa, más allá de lo real, eso es como 5%. Y ese 5% que recauda sirve para paliar la tarifa al consumidor, el pequeño consumidor de poco poder es una medida adquisitivo. adecuada, Guido, para ti. ¿Qué opinas con respecto a eso? Va a cerrar antes que la opinión de Guido. Eso se hizo en el Perú en el 2001, recién en el 2001, ¿eh? Y se benefició cerca del 60% de los Bueno, consumidores. Y eso ha funcionado. Ujú. Sí, Guido. claro, en eso estoy de acuerdo, porque estás grabando al que más tienes y estás transfiriendo al que menos tiene. O sea, son todo tipo de medidas que debes aplicar junto con el programa de estabilización. O sea, tú haces un shock porque lo primero que necesitas es lo que ha estado diciendo César, que es que hay que poner los precios relativos en orden. El gran problema de una economía cuando tienes tanta intervención de estatal y tanto subsidio metido y escondido dentro de la relación de precios relativos, que lo que tienes que hacer es de una vez, o sea, sinceremos precios, ok, pero al mismo tiempo que tienes esta sinceración de precios y poner los precios donde deben estar con estándares internacionales, porque el otro problema es que una vez que tengas todos los precios en orden, ahí recién las empresas van a saber cuáles son sus relativos costos. Ahí viene lo que tú decías en la introducción de esta conversación, que es que sabes cuáles son los sectores productivos que son competitivos y cuáles los que no son, ¿de acuerdo? Y O hay cuáles son los que que, necesitan algún tipo de apoyo, ¿correcto? Recién ahí, cuando sinceras todos los precios y estableces un sistema de mercado razonable, con precios relativos funcionando, ahí vas a ver cuáles son los sectores más empobrecidos. Y ahí aparece, por ejemplo, lo que acaba de decir César. Ok, tengo que apoyar a este sector. O sea, en el Perú construimos una red gigantesca de comedores populares, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, en el año 90-91, el Foncodes apareció y apoyamos a pequeños productores de calzado, apoyamos a pequeños productores de ropa escolar, etcétera.
O ¿Qué sea, tipo eso de lo tienes que apoyo? ¿Era hacer. era un subsidio directo? ¿Era crédito barato? ¿Qué tipo de apoyo era? No, inclusive los ayudamos a organizarse para hacer grandes compras. Te lo Ah, explico rápidamente. una bolsa, digamos, de compra con pequeños productores. Claro, Exacto. Bien. El Estado pasó a ser comprador a los pequeños empresarios. Eso es lo que se llamó un programa de compras estatales, que lo hicimos en el Ministerio de Industrias en el año 90. Ujú. Bien, ahora la última pregunta, les agradezco por el tiempo. Lamentablemente estos temas son muy complejos y requieren seguramente una mayor explicación, pero estamos tratando de dar una explicación y una comunicación, digamos, tanto a la comunidad peruana como también a los argentinos que nos están viendo en este momento. ¿Y qué es la pregunta más difícil de hacer? Y es la más dura, la más cruda. ¿Qué empresas potencialmente pueden quebrar? O sea, acá hay un sector agroindustrial potente, acá hay un sector energético también potente, pero por ejemplo, que eso también lo hemos conversado con ambos, ¿qué va a ocurrir con las grandes ensambladoras, con la gran industria, con la industria pesada? Eh, ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a eso? O sea, ¿cuáles van a ser los sectores más afectados con esta supuesta liberalización que Guido se muestra crítico, ¿no? Para Guido es todavía más macrismo, ¿no? Macri 2, tibieza. No sé, ingeniero Gutiérrez, si usted comparte la misma opinión. sí, sí, pero por supuesto, mira, Ujú. eh, esto es canjear gobernabilidad, ¿no? Sencillamente por tener los precios retenidos. Eso lo dijo la propia Patricia Bullrich en campaña. O sea, no sinceramos porque canjeamos por gobernabilidad. Y el ministro que hizo eso es el actual ministro de Economía. O sea que es una repetición del macrismo, pues lo que está diciendo Guido. Ahora, a tu pregunta, ¿no? Mira, cuando abre, porque la segunda etapa es la apertura de los mercados. O sea, aquí no estamos hablando nada de los aranceles. Y cuando abren los mercados, ahí sí vamos a ver quién era verdaderamente competitivo. Ah, Mira, en el caso peruano te cuento, ¿no? De la industria en la cual yo estoy, el sector eléctrico. A raíz de los apagones en el Perú por el terrorismo en los 90, se creó una industria artificial de los productores de grupos electrógenos. Cuando se abrieron los aranceles, esa industria no duró un mes. Al mes quebraron, un mes. No es que esperaron 6 meses. Esa industria se llamaba Alternadores y Generadores S.A. y que representaba a la multinacional Crossland, inclusive. Y esa era, Crossland era Rolls Royce. Eso tenía motores de tipo. En un mes se acabó el mercado de ellos y sencillamente dio paso a los vendedores que importaban. Eso le falta a Argentina. Yo no sé si en el tema arancelario ni se ha mencionado, ¿ah? Ni en campaña, ni menos en el gobierno. El tema arancelario lo conoce muy bien Guido porque él como ministro de Industria veía el tema de aranceles. Y en el Perú los industriales por supuesto se oponían a la apertura de los aranceles. Y los claro. industriales argentinos son mucho más duros que los peruanos, en el caso de la exigencia y como un poder. Entonces, eso es una segunda etapa mucho más difícil que yo creo que no veo muy difícil que la puedan soportar. Guido, ¿cuáles Y serían la los segunda sectores más etapa cierra. afectados? Sí. Mira, cuando tú sinceras precios, evidentemente aparece lo que acaba de decir César. Aparecen los competitivos y desaparecen los no competitivos. En el caso de Argentina, evidentemente Argentina tiene una renta ricardiana que llamamos nosotros, que es una competencia plus. ¿Por qué? Porque el agro argentino es privilegiado, porque la ganadería argentina es privilegiada, porque la soya, el trigo argentino son privilegiados. Esos sectores han soportado todo, todo. Cuando digo todo, es todo, ¿no es cierto? El gran problema de Argentina va a estar en la industria pesada. Entonces, ahí se tiene que establecer porque no se quiere destruir la industria pesada. Pero ahí, yo no sé quién es el ministro, pero tendría que haber un tigre que sepa cómo hacer para darle compensaciones y tiempos de vida a la industria pesada argentina. Una primera cosa que tiene que hacer es decirle, señores, industria pesada, o me invierten en capital de última generación, tecnológicamente hablando, porque la industria pesada argentina tiene un atraso tecnológico descomunal, porque han vivido de rentas maravillosas y de protecciones maravillosas, y entonces han seguido rentando y están usando máquinas de hace 30, 40 años. O O sea, sea, tiene que con haber eso una no vas a... transferencia tecnológica necesaria
para que sean competitivos. Fundamental, Bien. fundamental. Y entonces ahí viene una negociación tremenda que tiene que desarrollarse entre las autoridades del sector industrias del gobierno argentino y los agentes económicos. Es decirle, ok, te doy tanto tiempo de plazo, pero no para bajarte los aranceles. Los aranceles los bajo mañana. Te doy tiempo y te doy protección de otro tipo. ¿Qué otro tipo te puedo dar? Te puedo dar un tratamiento tributario preferencial para compensarte la ineficiencia que tienes por tecnología, por mano de obra, por sobrecostos de otros sectores. Ahora, ¿Eso te se hizo estoy eso se quitando hizo en Perú? sobrecostos. ¿Eso se hizo en Perú? ¿Perdón? ¿Eso se hizo en Perú? No se llegó a hacer como yo pienso que debería haberse hecho, Bien. que debió ser. ¿Y en qué Y por sectores? eso hubieron quiebras masivas como la que estaba mencionando, güey. ¿Y en qué sectores Claro. se han seguido? Toda la industria de ensamblaje, por ejemplo, en Perú desapareció. Bien, Todas bien. las ensambladoras No quedó ni desaparecieron, no una. quedó una. Sí, no se ensamblan vehículos en Perú, es así. No, Así. no, No. no. Y No tuvimos se 15 especifica, ensambladoras. O sea, las 15 quebraron. Sí, claro. claro. Bien, ahora sí la última pregunta para ambos. ¿Qué recomendaciones le darían al pequeño y mediano empresario? Ya no al gran empresario, o sea, al fabricantes de automóviles, sino al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al pequeño comerciante. ¿Qué consejo le podrían dar de acá a los próximos meses? Bueno, Eh, si me permites, sí, bien. Sí, sí, sí. Franco, yo, porque me tengo que ir a una reunión. Eh, Acá lo que tienen que hacer es asociarse entre ellos, en primer lugar, hacer escala, tienen que hacer volumen. O sea, las cadenas productivas tienen que organizarse, no de compartir propiedad, compartir mercados, compartir producción, porque si no salen, o sea, el pequeño tiene dificultades rápidamente de salir a competir internacionalmente. Y lo primero que le van a pedir es volumen que él no está en capacidad de producir. Y entonces ahí tiene que asociarse, tienen que surgir rápidamente asociaciones de pequeños productores para salir internacionalmente, porque el mercado argentino va a estar hecho pomada, porque el ajuste implica eso. El ajuste se te cae el mercado hasta que se recupere poco a poco. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que salir a buscar mercado primero en los países latinoamericanos y después internacional. ¿Y cómo sales a esos mercados? Unidos, equipo, o sea, asociaciones de productores. Es fundamental. Bien. Ingeniero Gutiérrez, para terminar, ¿qué consejo le daría? Complementando lo de Guido, porque lo que se dice es la asociación que es cuando haces un producto necesitas varios subproductos. Entonces la complementación es los que tienen los subproductos se unen para formar un solo producto y un acuerdo del precio final. De eso se trata. El mercado interno, como dice, va a estar hecho puré, ¿no? Lamentablemente, pues la apertura lleva a eso, pero es necesaria. Yo veo que no hay ninguna voluntad de apertura, veo mucho temor y veo un ministro de Economía que ya tiene experiencia, digamos, del temor, y por otro lado, veo poco conocimiento en macroeconomía del ministro. Guido ya tuvo que salirse, tenía una reunión. Le agradezco a Guido Penano por haber participado en la reunión. Ingeniero Gutiérrez, le agradezco a usted también por haber participado de esta conversación. Espero que podamos reunirnos nuevamente para seguir discutiendo en materia comparada, ¿no? Esta experiencia que se dio en Argentina y en Perú. Le agradezco mucho. Listo, José Mario, buenas noches.